La gente se cree, no, yo me deduzco aquí gastos porque meto por este lado, no sé qué. No se puede hacer. Está totalmente prohibido. Si lo haces, te la juegas a que te llamen a la puerta. Sí, por encima del 30, en la barrera del 37 andaba, sí, claro, el IRPF, todos los ingresos que entraban, por ejemplo, de rentas, que estamos hablando ahora, a mí me iban al 37%. Sí, por eso en muchos aspectos el alquiler temporal o un alquiler vacacional, si la diferencia no es muy grande, no te acaba compensando por el impacto impositivo que tiene. Se puede hacer como si hace un flip, lo que pasa es que te van a sangrar a impuestos y lo puedes hacer una vez. Como lo hagas de forma recurrente, van a ir, van a decir que está haciendo una actividad económica encubierta. Entonces yo recomiendo que para esos casos sí que lo hagas como autónomo. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 13, por eso hoy voy de luto, porque vamos a hablar de fiscalidad. Y también le hemos dado el número 13 porque al final pues, es un número de la suerte y creo que encaja con un tema más de impuestos, hacienda y demás. Así que nada, bienvenidos a Inversiones Inmobiliarias Podcast y vamos al lío. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ha tenido bastante expectación, genera mucha expectación y es un tema que nos repercute a todos en cualquier movimiento que hagas en la vida o en cualquier situación que estés, ya seas empresario, asalariado, etc. Impuestos pagamos todos, Hacienda somos todos, eso dicen, el eslogan suena muy bien. Luego sí que es cierto que hay algunos que son más Hacienda y otros que son menos Hacienda. Pero bueno, en general, impuestos todos pagamos y hoy vamos a hablar un poco el gasto que puedes imputar, cómo puedes hacer las cosas a nivel fiscal un poquito más optimizado y sobre todo pues en el alquiler de habitaciones, alquiler vacacional, alquiler convencional, alquiler con cena compra, cómo puedes deducirte algunos gastos, otros no y cómo tributan esos beneficios que obtienes con esas inversiones. Así que nada, empezamos. Si quieres, Fran, empezamos con algo un poquito suave y vamos progresando. Sí, vamos a ir explicando de primera mano de cómo se estructura el IRPF, ¿no? Para que toda la gente lo sepa, ya que habrá gente que nos escuche que sí entienda de IRPF, incluso habrá algún fiscalista, pero habrá otra gente que no tenga ni pajotera idea, ¿no? Ya que al final es una especialidad que aunque lleva milenios existiendo la fiscalidad, la inventaron los romanos, ¿no? Por así decirlo, no se implementa hoy en día en la educación y creo que es algo muy básico. Entonces, la fiscalidad partiendo del IRPF está formada en 6 grupos, desde los rendimientos del trabajo, rendimientos de actividad económica, rendimiento de capital inmobiliario, rendimiento de capital mobiliario, pérdida y ganancias, ¿vale? Y también rendimientos de imputación de renta, ¿ok? Son esos seis vagones, por así decirlo. Y nosotros lo que nos vamos a enfocar más en lo que en este primer episodio de podcast, ya que haremos más episodios de este tipo, será en los rendimientos de capital inmobiliario e inmobiliario, ¿vale? Entonces, partiendo de la base que al final una persona que se dedica al sector inmobiliario, todo lo que percibe de renta, para ello tiene que ser o persona dueña por actos jurídicos, por así decirlo, que aparezca su nombre en una escritura pública o lo que sea, porque haya sido adquirente de un bien, o porque se le hayan concedido unos derechos y obligaciones, como los contratos de cesión en lo que hacemos del alquiler y condición a compra, ¿no? Entonces, eso partiendo desde la base. Y después, el IRPF también tiene una peculiaridad que conlleva una imputación temporal, es decir, son unas rentas exigibles dentro de un periodo de tiempo. En este caso, el IRPF es un año, el cómputo de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y todo lo que surja en ese periodo se computa en el año, ¿vale? No es como el impuesto a sociedades, que tiene otras diversidades. Tienes algunos gastos, por ejemplo, el tema de la reforma, que sí que te lo puedes imputar, tienes hasta 4 años, ¿no? Correcto. Partiendo hemos empezado, por ejemplo, a contar de una persona, lo que has comentado, que adquiere un inmueble, compra un inmueble a persona física, ¿vale? Y lo que hace es ponerlo en alquiler, por ejemplo, tradicional o de habitaciones, ¿vale? Él mismo, como dueño. Sus rendimientos, sus ingresos de renta van a los rendimientos de capital inmobiliario, ¿vale? Y ahí puede deducirse una serie de gastos. Son muy amplios los gastos, ¿vale? Lo que tú comentas, por ejemplo, de la reforma, hay reformas, parte que sí se puede deducir y otras partes que no se puede deducir. Por ejemplo, se considera que el mobiliario tú no te lo puedes deducir, sino que lo puedes amortizar a un 10% durante el periodo de vida del inmueble, o sea, del mobiliario como tal, ¿vale? Hay otros gastos que también te puedes deducir, por ejemplo, la amortización del bien inmueble que tú compras, que es un 3%, por ejemplo, los gastos de luz, agua, gas, si tú los asumes como persona física, si los derivas al inquilino, eso ya no lo puedes deducir, pero hay otros gastos que, por ejemplo,
tú te los puedes deducir y no tienes límite. Hablo de límite porque tú, cuando tú haces un cómputo de ingresos, por ejemplo, 1.000 euros de ingresos al año, tú te puedes deducir como máximo 1.000 euros. Hay otros gastos que tú te los puedes deducir incluso sobrepasando esa barrera y el rendimiento íntegro es negativo. Eso pasa, hay veces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gasto del IBI es obligatorio. Eso no tiene. Si tú sin el IBI no puedes alquilar un inmueble. El tema de las basuras, si tú no pagas los impuestos, no puedes alquilar ese inmueble, ¿no? Entonces, hay unos gastos que son necesarios y no están limitados, ¿ok? El tema de la reforma, volviendo a lo mismo, sí puedes deducirte reforma que puedas computar para la utilidad y el bien y el uso de ese inmueble, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, cambiamos un baño, pues sí, porque el baño anterior no está habitable, no está útil, se puede hacer, siempre y cuando tengamos la potestad fehaciente de poder demostrar eso a futuro por si nos requirieran cualquier tipo de documentación, tipo fotos, vídeos, facturas, etcétera, ¿vale? Bien, que por eso es importante cuando haces ese perfil de inversor. Estoy empezando, compro mi primer piso, alquiler de habitaciones, convencional, da igual. Es muy importante la figura de un asesor o un gestor que te ayude a hacer la declaración de la renta. Para eso mismo, si tienes una reforma de 30.000 euros, pues de esos 30.000 euros, al menos los gastos imputables, pues cocina, baño, que te los pueda meter, y los que no son imputables, pues que no los meta para que no levante la liebre. Correcto, eso es súper importante. Como tú bien dices, un buen fiscalista es la base de todo. Esto es como un buen profesor, ¿no? Al final, tú te puedes imputar una cantidad de dinero que iguale y no supere al rendimiento íntegro, ¿vale? Que tú generas anualmente, como he dicho, de los 1.000 euros, no puedes superar esos 1.000 euros, y el resto sí meterlo en los 4 años siguientes. Lo puedes hacer. Igualmente que no supere esos rendimientos íntegros. Y sí hay que tenerlo muy en cuenta que tú no puedes compensar unos gastos de un inmueble con otro inmueble. Eso no se puede hacer en el IRPF. Tú cuando haces tu declaración del IRPF te aparecen unas casillas que tú pones la referencia cadastral, te aparece la calle y tú los rendimientos íntegros de ese inmueble solamente lo puedes computar con los gastos de ese inmueble. O sea que no puedes cruzar facturas. No es como en una sociedad que tú metes facturas y deduces, ¿no? Al final, ¿no? Son gastos e ingresos. Aquí no, aquí va inmueble por ingreso y por gasto. Así es como funciona. Bien. Y eso la gente no lo sabe. La gente se cree, no, yo me deduzco aquí gastos porque meto por este lado, no sé qué. No se puede hacer. Está totalmente prohibido. Si lo haces, te la juegas a que te llamen a la puerta. Bien, buen punto. Y en tu caso, Gustavo, en tu caso un perfil, no sé, una persona que está como el Gustavo de antes, trabajando, tú realmente con la nómina que tenías, yo creo que estabas en un 32 por lo menos o por ahí. Sí, por encima del 30, en la barrera del 37 andaba, sí, claro, el IRPF, todos los ingresos que entraban, por ejemplo, de rentas que estamos hablando ahora, a mí me iban al 37%. Entonces me penalizaban mucho. Llegó un punto en el que acumulé varios inmuebles, acumulé rentas y por eso estoy aquí y dejé el trabajo, porque al final se estaba comiendo una gran parte de mi rentabilidad las rentas. De hecho, yo empecé, que no lo hemos hablado todavía, pero un punto importante es esa deducción que tenemos por vivienda habitual. Aunque yo la mayoría de mis inmuebles los tengo alquilados por habitaciones, si tú puedes demostrar que es la vivienda habitual de tus inquilinos, puedes deducirte ese 50%, que en estos casos en los que estás en un tramo alto, ¿no? Que puede ser una persona física como yo estaba, ¿no? Con un trabajo y una nómina buena, que está empezando a invertir en inmuebles, pues todos esos ingresos extra que tiene por rentas le van a un tramo alto. Si encima no puede deducirse nada del inmueble, ¿no? Que sería un alquiler temporal, por ejemplo, al final te están robando una gran parte, prácticamente el 50% de los ingresos que estás obteniendo por esas rentas. Entonces es importante poder demostrar que aunque estás alquilando habitaciones es la vivienda habitual de esos inquilinos, porque eso hace que tú te deduzcas el 50% del rendimiento neto, o sea, el rendimiento después de los gastos de los que hablaba Frank, que puedes computar un montón de cosas, pero si tienes un rendimiento neto en una vivienda de 5.000, 6.000 euros y resulta que Hacienda se va a llevar el 37 o el 45, que sería el siguiente tramo ya, y que yo en mi caso estaba cerca, dices, es que esa deducción del 50% hace que se quede en mi bolsillo, ¿no? En mi cuenta bancaria bastante dinero al cabo del año. Sí, es que Hacienda lo que tiene eso, que al final la escalabilidad de la base del ahorro es progresiva, hasta un 52, 54, depende de la comunidad autónoma, ¿no?
Y es una putada, hablando mal, porque al final te afecta mucho al bolsillo. Claro. Sí, por eso en muchos aspectos el alquiler temporal o un alquiler vacacional, si la diferencia no es muy grande, no te acaba compensando por el impacto impositivo que tiene. O sea, tú un piso que por habitaciones lo dejes, yo que sé, a 1.500 euros y en vacacional en 2.000, esa diferencia de 500 euros mensuales, que al final pues son unos 6.000 al año, si tú el impacto que vas a tener, es decir, tú cruzas gastos y beneficios, y el neto que te queda, supongamos que son, yo qué sé, 15.000 euros. Esos 6.000 tienen un impacto fuerte, porque de esos 15.000 euros, tú en un alquiler de habitaciones que lo figures como vivienda habitual a un grupo de trabajadores que vienen aquí a estar 3 años, se figura como que es su vivienda habitual, con lo cual tú el 50% te lo puedes deducir como gasto, es decir, vas a tributar solo el 50% de esos 15.000. Entonces, tú vas a meterte impacto impositivo sobre 7.500 euros, en cambio en el vacacional sobre los 15.000. Con lo cual, a nivel impositivo, pues solo con que estés pues por hacer números redondos, a un 30%, pues al final ya tienes más de 6.000 euros probablemente del suplemento de beneficio que le has podido sacar, aparte de todo lo que conlleva el vacacional, que tienes también muchos más gastos, etcétera. Pero ya a nivel impositivo, si la diferencia no es muy grande, no te va a acabar compensando. No, ya, eso es, vamos, yo pienso que el vacacional funcionaría muy bien solamente si los tickets son muy elevados en comparativa a un alquiler tradicional o por habitaciones. Porque sí, te puedes deducir los gastos normales, limpieza, lavandería, todas esas cosas de gestor, de suministro, de comunidad, todo eso tú te lo puedes deducir también de igual forma. Es verdad que sí que hay un cómputo de reducción de un 30% a alquileres que no son habituales, sino que son temporales o que se produce de 2 años y un día la toma de ese alquiler completo te puede deducir ese 30%, o que son alquileres que dentro de un año no son correlativos, sino que son un mes, otro mes, una semana, así, tiempo, altibajo. Sí, también es Entonces la buen deducción es punto. muy pequeña al final. Sí, también buen punto, que es raro, ¿no? Pero depende de la estrategia. Si tú estás en un perfil, supongamos, un salario de 1.300 euros, sin deudas, primera deuda es para un inmueble, en ese perfil depende de la estrategia, sí que te puede interesar hacer a lo mejor un alquiler vacacional para tener mayor facturación, tributas más, pagas más impuestos, sí, en el corto plazo palmas más impuestos, pero te da muchísimo más apalancamiento para poder apalancarte el año siguiente y en vez de a lo mejor comprar un inmueble, comprar dos. Entonces, si tú, depende de la estrategia, si tú te apalancas de brokers que te pueden conseguir el 90, el 100%, que nosotros de aquí poco conoceremos a uno, muy cercano a nosotros, si tú tienes una buena estrategia y te apalancas de ese tipo de contactos que te dicen, vale, yo el 90 al 100% lo puedo pelear, hostia, yo prefiero el primer año palmar impuestos e irme a un alquiler vacacional con la primera vivienda, 2.000 euros de facturación, el banco me contempla el 50%, me contempla 1.000, con lo cual ensancho Sí, mucho más graduario. bastante el margen deudario. Y encima tengo una declaración de la renta pues que voy a tributar bastante por el impacto impositivo que tengo. El año que viene, en julio más o menos, yo ya tengo la declaración de la renta del año pasado, con lo cual puedo ir al banco con una buena declaración de la renta, un ingreso sostenible muy alto a nivel de facturación, no de neto, facturación, y eso me da un apalancamiento que a lo mejor se traduce en eso. En vez de comprar un inmueble, tengo capacidad deudaria para poder comprar dos, con lo cual en el corto plazo no está tan mal pagar un extra de impuestos, depende del perfil. Oye, si tú tienes 1.000.000 de euros y tienes empresas que tienen apalancamiento, no lo hagas. Pero tú estás empezando, no tienes mucho apalancamiento, si tienes el contacto de alguien que te puede dar un ultra apalancamiento, oye, pues sacrifica el primer año para agilizar mucho más los siguientes 5 años, porque de hacer una compra al año a poder hacer dos, pues el crecimiento que tienes en el cómputo, o sea, al final esto es el global, no tienes que mirar un año, un tramo de 5 años, pues yo sacrifico el primero voy más lento, pero segundo, tercero y cuarto meto un enchufón que en cómo podía haber empezado en el proceso 1 haciendo un alquiler convencional, a cómo puedo empezar haciendo el primer inmueble, un vacacional o un alquiler de habitaciones que no me pueda deducir, a mayor impacto de facturación, mayor declaración de la renta y poder escalar muchísimo más con apalancamiento. Eso es total, eso es así total. Yo creo que primero hay que centrarse más en la estrategia
y no mirar tanto la fiscalidad cuando estás iniciando, ¿no? Eso es. Sea en el punto en el punto en el que estés. O sea, es un poco mirar la estrategia para ver cómo, si tienes, ¿no? Si tu idea es crecer a nivel inversión, tienes que mirar estrategia y olvidarte un poquito de la fiscalidad al principio y no estar tan... Hay muchos inversores que desde el primer inmueble que quieren captar quieren tener la fiscalidad perfecta, saber exactamente qué... Sí, Y yo creo sí, que no es verdad. tan relevante. Es más relevante el cómo vas a crecer, cómo vas a escalar, ¿no? Esa inversión, cómo vas a seguir creciendo y no tanto centrarte en la fiscalidad. Cuando ya hayas tenido un cierto crecimiento, empieza a pensar en la fiscalidad, empieza a pensar En eh, optimizar en impuestos. optimizar impuestos, ya sea persona física o incluso pensar en si viene a cuento la persona, ¿no? Pasar a persona jurídica y tal. Pero al principio yo creo que el tema fiscal tiene un valor muy bajito y hay que pensar más en temas como Sí. los que tú decías, Aitor, de qué le voy a presentar yo al banco para que el año que viene siga financiándome y yo pueda seguir apalancándome y yo pueda seguir escalando Sí. mis inversiones, ¿no? Es verdad que al final se entiende porque estamos tan castigados a nivel impositivo en España que todo el mundo a nivel de impuestos lo tienes como muy, muy en la cabeza. Y es cierto que pasa tanto a emprendedores que están empezando y están empezando a facturar y están pensando más en cómo optimizar los impuestos, meten más energía y más atención a cómo optimizar los impuestos, cómo tener una estrategia financiera tal optimizada a nivel impositivo, más que pon foco en aumentar la facturación. Si me entran 3 clientes al mes, ¿cómo puedo hacer que me entren 6? ¿No? O sea, hay más atención en cómo tener menos, o sea, cómo tener menos gastos a cómo aumentar mis ingresos. Y al inversor e inversora que está iniciando igual. En vez de poner el foco en el contacto del banco que te dé mejor financiación, la oportunidad, el reformista, es decir, más atención a la oportunidad, al inmueble, que es lo más importante. Hay más al principio, hostia, yo, espera, hasta que no sepa lo de los impuestos todo al detalle, tal, no sé qué, yo no empiezo. Hostia, no, hasta que no tenga el fiscalista que es el mejor de Europa, no empiezo. Hasta que, al final, Ya, nunca lo vas a tener. y Siempre, pasos por siempre, antes hay. claro, y tú tomar acción hoy a de aquí a un año, depende en qué zona vivas, a lo mejor ese inmueble ya vale un 10 o un 15 o depende de qué más. zonas, hasta un 20% más. El coste Es de decir, oportunidad. es decir, tú el estar preparado a nivel fiscal para ganar 6.000 euros con esa renta al año, que es ridículo lo que te puede aportar el ahorro, ¿no? Te puedes ahorrar con ese aprendizaje a lo mejor, yo qué sé, 2.000 euros. Perfecto. Pero es que ya ese inmueble con un año que te estés esperando ya vale 15.000 euros más. Con lo cual esto es como, yo qué sé, invertir 10.000 euros y si te sale bien poder ganar 2.000. Una gilipollez. Pues es lo que pasa a nivel de impuestos también. Sí, que la gente lo tiene muy en mente antes de buscar las vías anteriores, que es el banco o la oportunidad, ¿no? Correcto. Sí, no, mucha Incluso el gente... reformista que te haga una buena obra para poder sacarle rentabilidad y una vez que tenga esa rentabilidad, ese rendimiento, ya ahí ya sí empiezas a optimizar. Lo que estáis hablando, está buscando primero saber, ¿no? Mucha gente, ¿no? Tener un conocimiento muy amplio de fiscalidad o creer que tiene un conocimiento muy amplio de fiscalidad, lo que decías tú, buscar el fiscalista en el cual confío 100% antes de emprenderse en hacer una primera inversión. Sí, sí, sí. Y como tú decías, ¿no? El tiempo corre en tu contra, el coste de oportunidad ahora mismo es altísimo y si tienes la oportunidad delante y tienes la capacidad de cogerla, cógela y olvídate, o sea, olvídate literalmente de la fiscalidad al principio y ya irás, según vayas creciendo, céntrate más en la estrategia y en tener las oportunidades que en la fiscalidad, que ya vendrá después. Es verdad que es importante y que todos lo tenemos en mente. Yo creo que por eso ocurre, ¿no? Por el tremendo nivel a nivel fiscal, el tremendo nivel que tenemos en España. Eso hace que la gente lo tenga en la cabeza y antes de iniciarse en la inversión solo esté pensando en eso en vez de en encontrar la oportunidad o ver qué escalabilidad puede tener su momento, ¿no? a nivel empleo. Estoy hablando en persona física, todo, que es un poco el caso que yo tuve. Está pensando más en esa fiscalidad que en cualquier otra cosa, que es lo que le va a dar la escalabilidad y el iniciarse. La fiscalidad, solo saber de fiscalidad no sirve para Sí, mucho claro. y los ahorros que puedes tener, sobre todo en unos inicios, son muy, 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 muy pequeños. Es que no hablaríamos ni de miles de euros probablemente. Sí. Y al final aprendes mucho de fiscalidad, pero te apalancas en un fiscalista, ¿sabes? Es decir, tú no te vas a poner tampoco, tienes el fiscalista, es muy bueno contrastarlo y tener conocimiento cuanto más mejor, obvio, como todo, pero tienes un fiscalista, ¿sabes? Es decir,
al final lo vas a delegar. A mí, que también nosotros divulgamos eso y nos conocen por eso, alquiler conocen a compra o compra con pago aplazado, cuando hemos hecho alguna ponencia, Valencia, pues Sevilla, sobre todo me acuerdo la de Valencia, me preguntaron bastante eso, y en Bilbao creo que también. Hay gente que, bueno, y por las redes y demás, me han preguntado mucho me interesa mucho el alquiler con cena compra, el método AOC, porque a nivel financiero es brutal, tú vas diluyendo el coste del inmueble, te estás apalancando del vendedor como si fuera un banco, a un tipo de interés o nulo, o si le compras un poquito por encima de mercado, pues ahí le estás proporcionando el interés, pero te estás apalancando de, pues eso, entrar a un inmueble con poco capital, etcétera, ¿no? Me preguntan mucho sobre eso y mucha gente me dice, a mí me interesa el alquiler con cena compra, pero claro, es que yo no sé cómo va eso, cómo tributa eso. Entonces, Fran, ¿cómo tributa el alquiler con cena compra? Que tenemos 3 tipologías de abono, ¿cómo tributa? Pues mira, el pago inicial que damos, nosotros viéndolo desde la vista de que hay un propietario por delante al que le cogemos el inmueble, ¿vale? Ese pago inicial, el propietario lo tributaría como una ganancia o pérdida patrimonial, ¿vale? Después, la renta que nosotros le damos a ese propietario... Es una cosa, esa ganancia patrimonial, que igual hay gente que no sabe, esa ganancia patrimonial va a la base del ahorro, ¿no? Correcto, va a la base del ahorro y tributa del 19 al 30%. Eso es. ¿Vale? Que más o menos, si no es una gran cantidad, será en torno al 20-21%. Los primeros 6.000 50, van al 19 y los siguientes 44 van al 21. Sí, o sea que normalmente nosotros, que suele ser entre 10 y 20.000 euros de entrada, 10.000 euros, ¿cuánto más o menos? Ronda el 20%, ¿no? En Correcto, global. la mitad 19, 21 al 20. 2.000 Por ahí euros. suele rondar. Vale, o sea que tú ese año, claro, tienes esa, lo bueno de la OC es que tú diversificas la tributación. El pago, claro. Entonces, yo te vendo un alquiler con cena compra, 100.000 euros, tú de entrada me das 10.000, yo el primer año ya, supongamos ahora, estamos en octubre, o sea, ya de rentas a lo mejor no tributo nada, pero ya el montante inicial, el compromiso de compra, me das 10.000 euros, yo ahí estaría tributando ese año en la declaración de la renta, tengo un impacto impositivo de 2.100 euros. Por ejemplo, sí. 2.000. A grosso modo sí, un poquito menos, pero a grosso modo sí. 2.100 euros, 1.900. Sí. Año siguiente, te alquilo el inmueble y me pagas 500 euros todos los meses que se deducen del precio de compra. Es decir, no es una renta como tal, es una amortización. Pero como yo ya estoy percibiendo el dinero, lo tengo que tributar. Correcto. Antes de que me digas eso, la otra parte, la que te da los 10.000 euros, que en este caso sería yo el que te lo compra, ¿vale? Tiene que pagar ITP por esa parte, que eso también es muy importante decirlo. La parte proporcional de eso, bueno, el 8% en Castilla y León de esos 100.000. Correcto, en cada comunidad tiene su porcentaje, pues tiene que pagar el ITP sobre ese pago inicial o compromiso primero de compra que damos, ¿vale? Bien. Por otro lado, eso, las rentas, tú me pagas a mí 500 euros todos los meses, es decir, tengo 6.000 euros anuales que tú me estás dando de mensualidad. Correcto, sería un arriendo normal y corriente y sería un rendimiento de capital inmobiliario. Va a tu base general en el tramo que te encuentres y, como hemos dicho antes, escalable. Al final, contra más le eche, más sube. Vale, o sea, esos 6.000 son un alquiler como tal, yo lo tributo ese año como un alquiler, me deduzco IBI, basuras, comunidad, seguro... Todos los gastos que asumas, ¿no? todos los gastos repercutidos del inmueble, si le he hecho alguna reforma en los últimos 4 años, mantenimiento, alguna avería, etcétera. Correcto. Y intereses si tengo hipoteca. Correcto, eso es muy importante, que eso la gente no lo sabe. La gente compra un inmueble, tiene hipoteca y no se deduce los intereses. O no le dice al gestor que se ha comprado el inmueble a través de una hipoteca. Y eso es algo que te puede leche. Al final, todo lo que sea minorar esa base, ¿no? Esa base de tributación, pues bienvenido sea. Vale, o sea que yo de esos 6.000, supongamos que me deduzco unos 1.000 de gastos, tengo 5.000 euros a tributar. De esos 5.000 euros, ¿me puedo deducir el 50%? Si es vivienda habitual del que lo alquila, sí. Si no, no. Vale, o sea, supongamos que sí. Yo tengo que tributar ese año solo 2.500 euros. Correcto. Vale. Solo 2.500 euros. Para ese inmueble. Vale. A 5 años tengo el inmueble, la opción a compra, la vigencia del contrato, con lo cual yo tributo cada año 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500. Poniéndolo de forma fácil y generalizada, sí, es así. Vale. Y una vez ya terminamos la vigencia del contrato, es decir, un contrato a 60 meses,
yo en el mes 55 empiezo ya, porque hostia, me quedan 5 meses, o bueno, en este caso tú, que yo te estoy vendiendo, empiezas a buscar una hipoteca y en el mes 55 me ejecutas la compra. En ese caso, yo te vendí en 100.000 euros el inmueble, que yo compré en 80. Yo tengo un beneficio de 20.000 euros. De esos 20.000 euros, yo ya de inicial, de esos 10.000 euros, yo ya he tributado unos 2.000. Cada año yo he estado tributando también 2.500 euros. Cuando tú ejecutas la compra, me queda algo más por tributar. Tú acabas de decir que tú has tributado 2.500 euros, pero tú realmente has tributado todo lo que yo ya te he pagado. Es más de esos 20.000 euros. Entonces, cuando tú haces esa venta, tú tienes una pérdida, realmente, que puedes compensar en los años siguientes. Porque tú estás vendiendo el inmueble, aunque es verdad que en escritura pone un precio, pero tú ya has tributado por lo anterior. Entonces el precio es menor. Y puedes tributar esa pérdida en los 4 años siguientes, siempre y cuando compenses con las mismas ganancias o pérdidas de la misma base. En este caso el ahorro, porque las transmisiones patrimoniales van a la base del ahorro. Sí, si tuviera ¿Vale? cualquier otra, ¿no? En esto, por explicarlo bien, si tuviera cualquier otra ganancia en cualquier otro tipo de activo, puede ser en bolsa, ¿no? Con unas Bolsa, acciones o tal, si dividendo, tuviera una ganancia sí, durante los siguientes 4 4 años, años. 4 años, Sí. Muy buena. puedes Sí. regular esa Y eso la ganancia gente y se no pagar cree, por ello, claro. correcto, y eso la gente piensa y se cree que puede cruzar también lo mismo que con tanto de los inmuebles que se cruzan Claro, datos es que que no aquí se sí, puede hacer. aquí sí. Aquí no se puede cruzar tampoco de una base a otra. Tú no puedes mover de Ah, base bases del no. ahorro a base general. Eso No no. se puede hacer. La gente se cree que sí. La gente dice, yo aquí tengo mucho gasto en la base general, pues lo compenso con esta ganancia del piso. No, amigo, no. Va a tributar. Si no tiene con qué compensarlo, lo Si pierdes. tienes- Ya que Fran te decía, aquí sí que puedes cruzar. Antes hablabas, ¿no? De que tú tienes ingresos y gastos de un inmueble y ahí no puedes cruzarlos con este otro inmueble, que es otro activo. Pero en este caso, tú has generado una pérdida patrimonial de un activo que vendes en alquiler con opción a compra y como estábamos hablando antes, has generado una pérdida porque has ido tributando ya por unos montantes. Entonces esta pérdida sí la puedes cruzar en la base del ahorro sin cambiarte de base, ¿no? En la base del ahorro con otros activos que te generen ganancias en los siguientes 4 años, que podría ser otro activo vendido por encima o podría ser otra clase de activo como hablábamos de acciones o cualquier Sí, otra sí, cosa sí, que sí. te genere una ganancia. Eso En sí este lo caso puedo sí que hacer. puedes cruzar activos diferentes, pero dentro de esa Dentro de base esa misma y en los base. siguientes 4 años. Correcto, nunca te Lo puedes cual es salir de una base. Siempre está en la misma. muy interesante porque estás difiriendo, ¿no? Sí. El pago de los impuestos. Pues en este caso hablábamos de 60 meses, lo vas difiriendo y encima probablemente al final de los 5 meses cuando se ejecuta esa compra tengas una pérdida patrimonial que te pueda ayudar a no pagar impuestos por otras ganancias que estés obteniendo por otro lado. Es muy buena. O sea, que es muy buena de cara, o sea, estoy hablando de cara al que vende, a ese propietario que vende, que hay veces que es difícil de, ¿no? De que a priori parece difícil de convencer de que te venda su producto en alquiler con opción a compra, pero es que es cierto que difiere sus impuestos y que puede obtener ¿no? una deducción de impuestos a futuro por esa pérdida patrimonial que tiene. Eso es. Aparte del impacto que tienes de que tú haces una venta directa, tienes 20.000 euros de beneficio, tú ese año tributas y punto. Sí, En todo cambio, de golpe. en cambio, al diluirlo, tienes menor impacto, aparte tienes gastos deducibles que te aplicas, y luego, cuando ya ejecutas la venta, tienes otros 4 años más para poder agregarte gastos a los beneficios que tengas pues, de otras actividades, como pues, lo que decías, ¿no? Otra venta de un inmueble, venta de acciones, etcétera. Y que normalmente lo habitual, lo has comentado tú antes por encima, normalmente lo habitual en un alquiler con opción a compra es que el precio del inmueble se infle un poco el precio del Sí. inmueble, que estés comprando un poquito por encima del mercado, es decir, le estás dando un extra a ese Claro, que eso es propietario. lo que le ha comentado, el interés que tú no Sí, le pagas al banco, pues eso es. saca al banco de la ecuación, que es lo que Sí. siempre decimos, Sí, ¿no? sí, Y sí. se lo paga al final Entonces, al propietario. hablando muy de parte del propietario, ¿eh? El propietario está obteniendo un porcentaje un poco mayor y luego está obteniendo una dilución de impuestos y probablemente una pérdida patrimonial que le pueda servir a él para el futuro deducirse impuestos. Eso es. Está Los bastante bien. alquileres que percibe él, ¿dónde los tributa? El propietario, los rendimientos de capital inmobiliario. ¿Se puede cruzar ese gasto con los alquileres de otro piso? Los gastos de cada piso van por separado. Es decir, tengo una pérdida patrimonial y no es que tenga beneficios, digamos, de una venta de un inmueble o de acciones, sino que los tengo de un alquiler de otra vivienda. ¿Ese alquiler lo puedo cruzar con esa No, pérdida patrimonial? no, porque eso va a la base diferente.
Va la base del ahorro por un lado y la base general por otro. No se puede hacer. Ni incluso en la misma base general, lo que he comentado antes, no se puede cruzar los gastos de un inmueble con otro. Vale. No se puede. Vale. Bueno, eso me incentiva a que tenga que hacer algún flip en 4 años. ¿No? Es una forma, ¿no? Sí. Podrías hacer eso porque esa ganancia que obtuvieras en el flip, automáticamente, si has tenido una pérdida patrimonial en el otro, se absorbe, impuestos cero, y toda la ganancia que obtienes de ese flip te la quedas en tu bolsillo. Contra entrar al flip mejor. Porque si porque llega al año 4, nada más que te puede deducir como máximo lo que hagas sacado de beneficio. Un 25%, ¿eh? No total, ¿eh? Si sacas 10, solamente 2.500. Puede deducirte como pérdida. Que eso, hacer un flip a personas físicas es un poco locura a nivel Eso, impositivo. en otro podcast hablaremos sobre eso, porque eso tiene mucho entrelazado y si cuándo merece la pena, cuándo no, y cuándo hacerlo con sociedad. Bien. Eso haremos un vídeo de pizarrón. Sí, haremos unos cuantos más vídeos de pizarra para poner ejemplos de, igual que lo que estamos hablando aquí, de dónde va cada ingreso, hacerlo en ejemplos para que la gente lo vea, la gente aprenda y la gente se sienta como que eso le pasa a él o a ella. Sí, es un vídeo más de cifras, de poder poner la pizarra. Claro. Hago un flip que le gano 50.000 euros a persona física o con sociedad. Jurídica. ¿Cómo tributaría cada cosa, ¿no? Eso es. Eso lo haremos nosotros y eso quedará muy chulo y para que la gente aprenda. Que yo solamente no he hablado de teoría, ¿no? Que al final los podcasts de fiscalidad, clases de fiscalidad, se habla mucho de teoría, aquí estamos hablando mucho de teoría. La ley está ahí, colgada en el BOE, cualquiera se la puede descargar y cualquiera se puede leer los artículos. Pero lo guay, lo chulo aquí para aprender es verlo en la práctica. Eso es. Y con ejemplos de viviendas. Claro, la práctica real. De fulanito, venganito, ha comprado esto, no sé qué, tal y cual. Bien. Ahí es donde se aprende de verdad. Bien. Por otro lado, en el alquiler con zona compra, la otra cara. Yo creo que te puedes levantar la mano. La tuya. En este caso, tú eres el que estás comprando. Claro, yo compro al activo y yo lo que pago es lo que me falta por pagar, ya sea a tocateja con ahorros que tenga en el banco o pidiendo financiación, y lo que yo tributaría sería el ITP completo. Aquí no me vale del primer ITP que yo ya he pagado, de esos 10.000 euros, lo deduzco, no. Aquí la ecuación para Hacienda no es así. Tú ejerces una opción de compra, que has tardado 5 años, hemos dicho. Cuando tú la ejerces sobre todo. Lo que hayas pagado, pagado está. Sí, es una putada, es una doble imposición. Sí, es cierto que suele ser poco. Pero al final, de entradas de 10.000 euros, el 8% son 800 euros. Ya solo con todo lo que te aporta en alquiler con una compra versus una compra directa, te compensa con creces. Pero sí que tienes ahí una doble imposición un poco Hombre, tú estúpida. piensas al final en intereses, aunque tú le hayas subido el precio al propietario, en intereses ya te has ahorrado dinero seguro. Sí, 100%. La verdad. Y tú en tu caso, supongamos que a mí me pagas 500 euros, te guardas todo derecho de poder comprar, de tu poder vender y de poder alquilar. O sea, al final lo que hacemos a nivel contractual. Tú lo alquilas por habitaciones y tú estás generando, yo qué sé, 1.500 euros. Vale. De esos 1.500 euros de beneficio a ti te quedan 1.000. ¿Cómo tributas? Esta vez no va a la base, o sea, no va a los rendimientos de capital inmobiliario, va a los rendimientos de capital mobiliario. Tributa en la base general, aunque entraría por la base, como si fuera la base del ahorro, pero tributa en la base general. Vale, ¿te puedes deducir algún gasto? Sí puedes deducirte los gastos que tú asumas. Por ejemplo, si tú pagas el IBI o pagas la comunidad, tú te los puedes deducir. Vale, Si en este caso consumos. Esto te voy a decir, consumo, seguro, reparaciones, tú lo estás asumiendo porque tú has cogido una potestad de un derecho y una obligación mediante un contrato de cesión, que es lo que hemos hablado al principio de este podcast. Tú tienes derecho a poder deducirte eso. Aquí una pregunta, ¿la renta que le estás pagando a ese propietario es deducible? La renta que yo le pago, Al propietario. claro, es una deducción. Por eso. Es Es un que gasto. no estaba... Bien. Lo único que no es la reforma, porque Lo no que eres el pasa es poseedor. que es una deducción, un gasto en compensatoria de minorización del precio de la vivienda. ¿Vale? No que tú te lo deduzcas como tal, como un gasto, por ejemplo, de suministro y cosas de eso. Eso, ahí no entra. No es una deducción No. Es una deducción del precio de la vivienda, pero que eso está fijado por contrato. Pero tú, si ingresas 1.500 euros brutos, que era el caso que estábamos poniendo, tú ahí no te puedes deducir ese
esa cuota que sale de tu cartera todos los meses, de 500 euros, creo que estábamos poniendo el ejemplo. Esos 500 euros no son deducibles como gasto. Es un menor rendimiento de lo que tú tengas que pagar a futuro del inmueble. Te hace la compensatoria. Ahí el gasto que no te puedes meter es el tema de la reforma, porque no eres el poseedor del inmueble, pero tienes 4 años para poder meterlo como gasto. Sí hay parte de reforma que sí puedo hacerlo, que es por ejemplo reparaciones y tal, eso sí que lo puedes meter. Dentro de, si la asumes tú y viene en contrato firmado, sí que lo puedes meter. Bien. Eso te interesa a lo mejor a los 4 años a lo mejor estar ejecutando la compra, ¿no? Supongamos octubre de 2025, pues en octubre 2000... Bueno, en octubre no, tendrías que estar ejecutando la compra a lo mejor en... Bueno, sí, porque tributas al año siguiente. En octubre de 2029 te lo puedes meter como gasto. Incluso en 2030. Son 4 años. Sí, son el año que viene, o sea, el año que tú estás, más más los 4 años siguientes. Pues sí, más o menos en 2030, o sea, en la ejecución de ese contrato a 55 meses, ese año tú en la declaración de la puedes renta lo metes compensar. como gasto. Sí, hasta lo máximo que tú generes de ingresos. Bien, así que bueno, AOC, punto negativo, doble imposición en el ITP, o sea, a lo mejor de 10.000 euros tributas 800 de más, pero también punto positivo, el ultra apalancamiento que tienes, primero con el propietario, que te está dando un inmueble, pues eso, ¿no? A 100.000 euros te doy 10.000, me quedan 90.000 euros por pagarte, pero te pago 500 todos los meses, con lo cual diluyo 6.000 euros anuales por 5 años, pues si te ejecuto unos meses antes, unos 25.000 euros, y yo ese inmueble lo acabaré comprando en Unos 65, 65, ¿no? Sí, unos 65. En 65.000 euros, el banco me va a dar el 70% de 100, con lo cual me financia el 100% y prácticamente casi todo el ITP. Con lo cual entro ultra apalancado y al final es una buena forma de apalancarte con poco capital y meter ingresos, porque tú haces alquiler de habitaciones a 1.500 euros, el banco contempla la mitad, con lo cual estás generando apalancamiento de un inmueble que no te has endeudado y no te genera apalancamiento. Correcto. O sea, no te penaliza apalancamiento, con lo cual te da una escalabilidad futura muy interesante. Y una cosa que también, por ejemplo, la gente no tiene conciencia, ¿no? Es que cuando tú vas a pagar el ITP, la gente dice, hostia, tengo que pagar 8.000 euros, por ejemplo, en este caso, ¿no? De ITP. Tengo que pagar y no tengo dinero. Tú puedes, como persona física, prorratear ese pago durante X tiempo. 2 años creo que es, ¿no? 2 años es como sociedades. Es uno como... Es que hay Sí, uno como sociedad. Sociedades son 2. Sociedad 2 Son y 2 físico máximo. 1. En persona física. Hay posibilidad de pedir prórroga, ¿vale? Vale. Entonces, es una forma de poder apalancarte también de la hacienda pública. Dentro Sí. de lo que decimos, que es muy mala, ¿no? Por así decirlo. A un tipo de interés, pero Claro, un bajo. tipo de interés muy, muy mínimo, la verdad. Está bien. Para la descapitalización inicial, a lo mejor que vas un poquito más apretado, pues puedes hacer eso, diluir un poco el impacto de esos 10.000 euros ITP, pues una sociedad en 24 cuotas. 24 cuotas que al final lo diluyes un poquito a un 3%, creo que un 3,2 y va tipo de interés. Y es una buena alternativa también. Está súper bien. Aquí el punto, ¿no? del alquiler con opción a compra es que te estás capitalizando primero del propietario, entras apalancado y con muy poco dinero, con ese pago inicial, que en este caso hablábamos de 10.000 euros. Después la segunda fase es cuando estás pagando las cuotas mensuales. Tú ya tienes el inmueble alquilado, te está generando esa cuota, está pagando los gastos que tienes inmueble y aún así te está dejando un beneficio residual. Y cuando llega el momento de ejecutar la compra, ¿no? Como hablábamos, el banco es capaz de apalancarte con la totalidad de lo que te queda por pagar, ¿no? Eso es. Porque más o menos, como hablamos, como norma general, ¿eh? Luego te ofrece el 70%, con ese 70% en el ejemplo que hemos puesto, te apalancas de todo lo que queda por pagar, incluso casi del ITP, con lo cual te has apalancado primero de propietario, después del banco y has puesto muy poco capital. Sí. Y has ido diluyendo impuestos. O sea, la verdad que es una verdadera propuesta para... Es una buena estrategia financiera. Una buena estrategia financiera para el que la adquiere. Incluso para el propietario, depende en qué situación, ¿no? Sí, En qué situación financiera esté, también puede ser una muy buena propuesta. Al final es eso, ese mismo inmueble te genera la capacidad deudaria para poder comprarlo apalancado. O sea, Correcto. es muy interesante. Y bueno, es una vía que nosotros aplicamos y tiene muchísimo sentido. Y
también, históricamente las viviendas, quitando 2007, que el tope, el máximo histórico que han bajado las viviendas ha sido un 40%, cosa que hay acciones que te han bajado un 100, 150, o sea que tampoco ha sido tan crítico el crash que ha tenido a nivel bursátil, pero siempre históricamente suelen crecer las viviendas y ahora los últimos 3, 4, 5 años es una barbaridad, con lo cual también tienes un crecimiento, o sea, tú ese inmueble en 5 años, ese inmueble ya vale a lo mejor un 20% más la reforma que le has aplicado a lo mejor vale un 40% más. Entonces, ese inmueble tú lo acabas comprando en 65 y el valor de mercado a lo mejor es 160. Ya ves, que una locura, ¿eh? Sí, sí, ese es un punto muy fuerte. De hecho, Una locura, ¿eh? de hecho, otra opción que tienes y que nosotros nos guardamos en el contrato, ¿no? Es poder ejecutar esa compra, que pueda ejecutar esa compra un tercero y tú salir de la operación Sí, esa es haciendo buena. una especie de flip, con eso Esa que es estás buena. comentando tú, ¿no? Con ese crecimiento de mercado y esa dilución del precio que has estado haciendo en esos 5 años. Y tú Esa te es muy puedes buena. ir con una ganancia patrimonial sin ejecutar tú la compra, sino que la ejecuta un Sí. tercero, lo cual es una bomba. Claro que te puedes ahorrar el ITP o te ahorras el ITP, Te ahorras realmente el el ITP. costo global. O sea, pagas 800 euros de un ITP de, yo qué sé, De de 8.000. 10.000, ¿no? O 8.000. ¿Cómo se hace eso a nivel impositivo? El vender un inmueble. ¿Cómo yo, en ese caso, en vez de tú quedarte el inmueble que te he vendido yo en opción a compra, tú usas nuestra base contractual y tú se lo vendes a Gustavo? Pero antes de comprarlo, ¿cómo lo haces? Hago un contrato de cesión y en ese contrato de cesión le traspaso todos mis derechos y obligaciones y él es el que ejecuta la compra. El diferencial que hay con el propietario principal, porque al final eres tú el propietario, yo el que lo iba a comprar y ahora yo se lo doy a él. Yo, como me voy a llevar un diferencial grande, eso va a la base general. ¿Cuál? Yo tendría que emitir a esta persona facturas por reforma En ese caso, o ¿te interesa servicios hacer de empresa? comercialización. ¿Te Lo interesa suyo hacerlo es, con empresa o persona física? lo suyo es hacerlo como autónomo. ¿Puedes hacerlo siendo persona física? Se puede hacer como si hace un flip, lo que pasa es que te van a sangrar a impuestos y lo puedo hacer una vez. Como lo haga de forma recurrente, Ya. van a ir, van a decir que está haciendo una actividad Es una económica actividad. encubierta. Entonces yo recomiendo que para esos casos sí que lo hagas como autónomo. Al menos te deduces el IVA Todo, no, de no la hay, reforma, no hay, etcétera. te lo puedo decir también de diferentes formas. Tú al final, como persona física, presentas el 036, que es para el IVA, y también lo hace, ¿no? Al final. Eso se Pero, podría hacer, eso iba a comentar yo, claro, ¿no? O sea, no hace falta ser autónomo como tal, sino presentar claro, el pero modelo si tu idea es hacer más ya de manera recurrente. tipo de actividad de esta forma recurrente, no lo hagas como persona física. Ni se te ocurra, vamos, porque eso levanta la liebre, pero vamos, Claro. No, y aparte que el impacto impositivo que tienes es fuerte. muy fuerte, la verdad. Como empresa, y bueno, es interesante. Que de hecho nosotros lo hemos hecho en varias Sí, ocasiones. lo hemos hecho como empresa. Y es buena porque tú te ahorras el ITP. Eso es una forma de hacer flip, realmente. Y es una forma de hacer flip sin mucho capital. ¿Sabes? Que Correcto. al final es mucho más sencillo para ti tener un rendimiento sobre capital aportado súper alto. ¿No? Porque tenemos, yo qué sé, casos de inmuebles que se han cerrado a lo mejor pues por de Salou, me acuerdo, ¿no? 90.000 euros. Y ese inmueble se tuvo en alquiler un tiempo, se fue diluyendo el costo y creo que nos quedó por pagar 60.000 euros y se vendió a otra persona, se cedió el contrato a otra persona que es la que ejecutó. Y claro, tú ahí tienes un diferencial muy grande. O sea, si tú haces un flip, por poner números redondos, un inmueble que vale 100.000 euros, si tú haces un flip natural, compras en 100.000 euros, 10.000 euros de impuestos y 30.000 euros de reforma. Coste total de adquisición 140. Lo vendes en 160. Beneficio de 20.000 euros. Vale. Capital aportado 140.000 euros. ¿Cuánto es 20.000 euros sobre 140.000? Pues estamos hablando de un 12, un 14, no llega a un 15, creo, de rendimiento sobre capital. En cambio, yo hago un alquiler como una compra y te doy los 10.000 euros que conté antes y 30.000 euros de reforma. Bueno, y los 800 euros de ITP. Vale. Ahora en esta modalidad de opción a compra o compra con pago aplazado, lo que con compra con pago aplazado sí que pagas el ITP completo. Al principio. ¿Vale? Entonces sería formato alquiler con zona compra con el modelo que tenemos nosotros contractual. Entras en ese piso 100.000 euros, mismo escenario, 10.000 de entrada, más 1.000, pongamos el ITP, 11.000 de entrada, más 30 de reforma, 41.000 euros. Mi aportación es 41.000 euros. Y ese inmueble de 100
se vende pues igual. Mismo margen de 20.000 euros, supongamos. Que es más, pero bueno. Mismo margen de 20.000 euros, porque te ahorras el ITP, con lo cual tienes más margen. Mismo margen de 20.000 euros sobre 140, hablamos de un 12 o un 14, y 20.000 euros sobre una aportación de 40, estamos hablando de un 50. Entonces, cambia mucho, Correcto, mucho. cambia mucho Y mi ahí rendimiento sobre no, capital. no hemos metido la dilución que haces con las cuotas mensuales, que, Claro, que eso claro. aumentaría el margen de 20.000, ya no serían 20, sino que serían más. O sea, vamos. Claro. Pero ya la diferencia que has puesto es abismal. Sí, abismal. Claro, a nivel rendimiento, y es eso, el inmovilizado. Si yo hago una compra normal, o sea, yo hago un flip natural, estoy invirtiendo ahí, o sea, estoy reteniendo 140.000 euros de mi capital. En la otra opción, 40. Correcto. Entonces, 1 versus 3 operaciones. Uno saco un 15 que no llego, el otro saco un 50. O sea, estoy multiplicando más de por 3 realmente el rendimiento. Y en uno puedo hacer un inmovilizado, en el otro puedo hacer 3. Con lo cual es una gran forma de hacer también house flipping sin comprar el inmueble y sin pagar ITP, o en este caso pagas algo ínfimo. En caso ya tú, Fran, como empresario tienes tu nómina y supongamos una nómina base que estás empezando, 1.300 euros. De esos 1.300 euros tú te los llevas a tu persona física, los tributas, pero a la empresa no le cuesta 1.300 euros. ¿Cuánto le cuesta más o menos un salario base? Tú como autónomo empresario, ¿cuánto te Pues cuesta? alrededor de un 40% más. Estamos hablando de 1.800, 1.900. Casi 2.000 euros te cuesta una nómina de Sí. 1.300. Y aparte que tú recibes eso, como bien has dicho, a personas físicas, pero tú sigues pagando impuestos. Eso Tú vas es. a comprar Mercadona y pagas el 21%. Y al final es una doble imposición. Bueno, en el salario no tanto. En el salario no, porque al final de lo que tú generas este año, tú te pagas el salario. Es decir, yo lo que genero en abril, mi nómina me llega en mayo, con lo cual es lo propio que estoy generando en este Periodo de tiempo, ¿no? Claro, en este transcurso, en este año, en este ejercicio anual. Entonces, yo sí que a nivel de empresa pago esa nómina, esos 2.000 euros que me cuesta tu nómina de 1.300, me lo meto como gasto. Es un gasto para la empresa, es lo bueno, entonces tributo menos en el impuesto de sociedades. En cambio, el dividendo es una putada, porque el dividendo es de, supongamos, yo tengo un beneficio este año de 100.000 euros y el año que viene nos repartimos en enero o en junio o en julio 50.000 euros cada uno. Entonces, yo ya tributé por el beneficio, o sea, yo ya tributé ese dinero ya está tributado y lo vuelvo a tributar otra vez. Correcto. Y lo tributan la base del ahorro. Del 19 al 30%. Y es doble tributación. Tal Correcto. cual. Sí, sí, es así. Eso antiguamente no existía y lo cambiaron. Pero digo que tú no paras de pagar impuestos. Te saques el dinero de sociedad, dentro de una sociedad o cuando te lo sacas como persona física. Todo es pagar. Sí, es una putada porque tú al final lo racional es sacar del dinero a la persona física como nómina, que al menos es un gasto deducible para la empresa y no estás teniendo una doble imposición, sino que tributas simplemente el salario. Pero también es cierto que tú castigas a tu empresa, tú ponerte una nómina muy elevada, tú castigas la tesorería de tu empresa. Correcto. Y esto lo hablábamos ayer, creo que fue, Sí. que justamente estamos ahora que Las ha tocado trimestrales. meter las trimestrales, hasta en buen punto para hablar de Sí, esto. sí, sí, sí. Y me pasó David, porque claro, hay 11 empresas en el grupo, no en todas tenemos nómina, y yo en una que tengo, por ejemplo, que estoy solo con David, con SC, la que entra inversores y la que hará el servicio de broker y demás, y bueno, lo haremos un poco cruzado, pero es la empresa inicial, vamos, donde llega el inversor. En esa empresa, solo 2 nóminas, en un trimestre, en 3 meses, hemos tenido un gasto de 12.000 euros, no de la nómina, Sí, de retenciones. de retenciones. Sí. O sea, no la nómina. Lo que te cuesta esa nómina, lo que te cuestan 2 nóminas en un trimestre son 12.000 euros. Es decir, en esa empresa, solo de 2 nóminas, lo que te cuestan esas nóminas son 50.000 euros al año. Y eso es una tremenda idiotez a nivel de país. Porque el país lo que hace es sangrar, ¿no? Es un poco el eslogan, pero es que es puramente verdad, de que premia al que no aporta, al parásito, al que chupa del bote, chupa de ayuda, si no aporta en nada, no contribuye a la economía del país, y al que sí que contribuye lo exprime, lo sangra.
eso es una mentalidad muy cortoplacista y muy limitante. Porque esos 50.000 euros, nosotros, que nos cuestan nuestras 2 nóminas, ¿qué te crees? ¿Que yo no hubiera contratado a 2 personas? Ya ves, hubieras dado puestos de trabajo. Yo siempre lo pienso igual. Al final, mucho que se van impuestos, y yo sé que hay que tener unos servicios públicos. Soy partidario de pagar impuestos, pero a ese nivel tan elevado no lo veo razonable, porque es un dinero que tú dejas de usar, que sirve para crear puestos de trabajo. Claro, yo ese dinero, pues al final encantadísimo, hubiera contratado a 2 personas más ese año. Ya ves. Bueno, este año de hecho. Y al final contratas para meter más volumen, delegar más, tú centrarte en otros ámbitos como empresario, pues meter más clientes, marketing, etcétera, mejorar la operativa, optimizar los procesos y metes más manos, que toda empresa necesita, toda Sí. empresa que crece. Eso Con lo es cual así. es un punto a tener en cuenta, que también cuando llegas al punto, o sea, la mejor forma de llevarte el dinero siempre va a ser como empresa, ¿vale? Lo que decíamos antes de que persona física, la tributación es un sangramiento, persona jurídica, una empresa, una sociedad, pues bueno, al final todo lo que puedas imputar en tu sociedad, pues es dinero un poco más barato, al final va a ser un 25% como máximo. Es mucho más interesante, pero también tienes castigos, por eso intentar evitar llevarte todo lo que puedas a tu persona física en medida de lo posible. Y si tienes que invertir, pues oye, cuando tienes una generación de ingresos, obviamente invierte con la empresa, no te lo pases a persona física, castiga y tributa ese capital y encima desproteges el patrimonio, ¿no? Entonces, todo lo que puedas ir metiendo siempre, o sea, el objetivo, el camino a lograr debe ser que todo pase por la empresa. Y primero está protegido. Al final te pueden embargar muchas cosas, pero en una sociedad, y sobre todo una sociedad que tienes con más socios y tal, no pueden tirar tanto del Sí, hilo. Hacienda no es socia de otro socio. Eso es, esa buena frase. Ahora, persona física, multas, reclamaciones, lo que sea, vamos, o sea, tú tienes un juicio y una demanda, lo que sea, y te exigen 10.000 euros, y hasta que te mueras, lo que metas en esa cuenta te lo van a Sí, te lo van quitar. a chupar, así. En cambio, en una empresa está protegido. Claro, hombre, a no sé que la líe dentro de la empresa y de repente dejes de pagar a todos tus acreedores y todos tus proveedores y no pague al banco, ahí sí que van a ir a por ti y con consecuencias, lógico, sentido común, pero si tú haces tu actividad normal, razonable, no tienen por qué ir a por ti. Eso es. Así que bueno, buen punto por ahí. No sé si tenéis algo más que añadir. Yo nada, que espero que a todo el mundo le haya gustado este primer episodio muy light de tema de fiscalidad, que ya vendrán cosas más chulas en la pizarra, que hemos dicho, y ahí pondremos ejemplos, pondremos inquietudes, cosas nuevas, píldoras, traeremos también consultas de Hacienda, de gente que le ha pasado cosas Bien. y las consulta a Hacienda para que Hacienda le diga qué es y qué no es, sobre todo en tema de deducciones y tal, ¿no? Que eso es muy común, así que vendrán cosas chulas. Bien. De hecho, bueno, si tienen alguna pregunta, algún tema, que lo dejen Que en lo dejen comentarios. por comentarios y se va ya en hablando. siguientes vídeos, pues hacemos matiz a esa duda, a esa consulta, a esa Correcto. pregunta. Y hacemos un poquito más de temario que es bastante extenso. Extenso. La hablar de fiscalidad es un mundo. Piensa que hay 6 grupos al final en el IRPF, ¿no? Y después están las sociedades también, por otro lado, los holdings también por otro lado, las fundaciones por otro lado. Al final es un mundo muy amplio. Totalmente. Muchas horas. Bueno, pues espero os haya gustado este episodio, número 13. Seguimos avanzando, esperamos que pueda ser de valor este contenido. Lo dicho, preguntas, consultas, lo que queráis, dejarlo ahí en comentarios. También decir que si eres inversor, si quieres rodearte pues, de este equipo y mucho más que falta, te dejamos un link en la descripción y en el primer comentario en el cual agendas llamada y te informamos de cómo es el proceso de nosotros buscarte un inmueble, reformártelo, alquilártelo, hacerte una hoja de ruta y hacerte arquitectura financiera con tus recursos financieros para escalar y exprimirlos al 100%, no solo a nivel financiero, no solo a nivel operativo, sino también a nivel impositivo. Tenemos muchas cosas en consideración. Así que bueno, espero que haya sido de valor y como siempre a seguir luchando, remando y trabajando por nuestros sueños y no por los de otros. Chao, chao. Correcto. Arrivederci.